Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar compartiendo sobre este tema. Yo, a diferencia de Alejandro, y tal vez por provocadora, lo que quiero más bien es, en lugar de estar de acuerdo con ustedes, provocar la reflexión y la discusión sobre el tema de investigación con poblaciones vulnerables. Para empezar con esta afirmación, la primera, que creo que casi todos estarían de acuerdo, la investigación médica generalmente es segura y de beneficio para los participantes y la sociedad. Hay estudios empíricos que muestran que incluso la investigación sin beneficio terapéutico, o sea, la investigación no clínica, cuando se entrevistan a los pacientes después o a los participantes, hasta un 60% más opinan que fue de beneficio para ellos, para conocer sobre su enfermedad, para hacer preguntas, etcétera. Entonces, esto de la ley de que dice con beneficio directo para la salud, con beneficio médico, también hay que tomarlo en cuenta, que incluso la investigación epidemiológica o observacional tiene beneficio para los participantes directamente para ellos y obviamente para la sociedad, que gracias a la investigación médica es que tenemos este nivel de salud, una sobrevida cada vez mayor, menores tasas de mortalidad infantil. La segunda es la que quiero hablar hoy, referida en casos de enfermedad mental, porque es el tema en el que yo he estado trabajando en los últimos 25 años. Entonces, la reflexión a la que quiero llamar es que el tratar a las poblaciones vulnerables como vulnerables que requieren protecciones especiales, a veces es, con todas las buenas intenciones que puedan tener los comités, puede ser dañino para estas personas, y esa es la reflexión a la que quiero llegar. Entonces, primero, para partir, los trastornos mentales son el problema principal de salud mental en el mundo. Esto es para los 20 años del 2010 al 2030. Los problemas de salud mental son la principal causa de pérdidas económicas, 35% más que el cáncer, más que la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, menos del 70% de los países miembros de la OMS tienen programas de salud mental. Solo el 1% en salud se dedica a salud mental en los países de bajo y de mediano ingreso. En Costa Rica es solo el 3%, según un estudio que se hizo hace unos años. Son enfermedades de gente joven, entonces van a afectar a estas personas en edades tempranas, en la adolescencia o como adultos jóvenes, y son crónicas por el resto de la vida. 90% de las personas en el mundo con enfermedad mental no tienen tratamiento, Y una de las cosas por las que yo digo que las protecciones excesivas pueden llevar a un daño es que durante los últimos 20, 25 años los avances que hemos logrado en nuestro conocimiento sobre la patología mental o sobre nuevos tratamientos han sido realmente pocos. Entonces, ¿sobre quién sabemos, sobre quién es que investigamos y leemos en la literatura médica? Resulta que los países de bajo ingreso es donde vive el 90% de la población mundial. Son 153 países de bajo y de mediano ingreso, y en esos países solo un 10% de los fondos de investigación se invierten. Entonces, lo que tenemos es que un cuadro así, o sea, ¿de dónde aparecen las publicaciones científicas? Del norte. Lo que se invierte en salud, lo que se publica en salud es sobre poblaciones en hombres blancos de clase media con alto nivel educativo. Eso es
la mayoría de la investigación en salud es sobre esa población. ¿Qué temas reciben mayor financiamiento? Este es un ejercicio que hice para tratar de entender cuáles son los temas donde se invierte más, para saber las causas, para saber cuáles son los mejores medicamentos. Entonces lo que hice fue tomar aquí cuánto se invierte en millones de dólares por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el 2015. Estos son datos públicos, yo los tomé y escogí un par de enfermedades. Y las comparé con cuál es la tasa de mortalidad en miles de habitantes para Estados Unidos, que la última estadística que encontré era para el 2013. Entonces es 2015 comparado con 2013. Y las enfermedades que incluí, pude haber incluido otras, esto es solo un ejemplo, un ejercicio para señalar en qué temas se invierte en salud. Entonces, si ustedes ven, aquí puse suicidio, 39 millones de dólares, puse Alzheimer, cáncer de mama, cáncer de pulmón, diabetes, VIH y SIDA. Si comparamos la mortalidad, están en el mismo orden, aquí está suicidio. Suicidio tiene aproximadamente la misma mortalidad que el cáncer de mama, pero se invierte más en cáncer de mama. Suicidio tiene 5 veces mayor mortalidad que el SIDA, pero se invierte esta cantidad más. Entonces, en el cuadro que sigue, lo que hice fue calcular, digamos que en el Alzheimer hay 2 veces más mortalidad, se invierte 15 veces más. Cáncer de mama, mortalidad parecida que por suicidio, se invierte 17 veces más. Cáncer de pulmón, diabetes, 1.8 de mortalidad más que el suicidio, 26 veces más se invierte. VIH, SIDA, muere una quinta parte de las personas que mueren por suicidio y se invierte 76 veces más en HIV. Y esto lo que quiero es señalar que las personas con enfermedad mental son discriminadas a todo nivel, son discriminadas en la cantidad de fondos que se invierten en la atención, pero también son discriminadas en la cantidad de fondos que se invierten en investigación. Y si tendemos a una protección excesiva, o esto puede haber contribuido también a que tengamos menos avances en nuestro conocimiento sobre enfermedad mental. Entonces, como dije anteriormente, yo vine aquí a provocar una reflexión. Esto es un artículo reciente de qué debemos hacer para proteger a estas poblaciones vulnerables, para hacer el equilibrio entre este respeto a la autonomía, pero que si no son capaces o si no son capaces en ese momento en que nosotros les preguntamos, ¿cómo vamos a protegerlos? Entonces, si nosotros decidimos que automáticamente las poblaciones con enfermedad mental o con otros, como está indicado en la ley, deben ser protegidas, esto contribuye a la estigmatización, contribuye a que siempre sean vistas como incapaces. Y la evidencia médica y la evidencia científica muestra que esto no es así. Lo que estamos haciendo es violando su autonomía, porque los estudios confirman que las personas con enfermedades mentales, y esto incluye estudios con personas con esquizofrenia, enfermedad bipolar, depresión mayor, con psicosis, tienen capacidad de consentir cuando se evalúan los diferentes pasos que mencionaron los colegas. Y los ex tienden a sobrevalorar la capacidad o la capacidad de consentir de personas con otras enfermedades, por ejemplo el cáncer
o el dolor crónico, que podrían incluso ser más vulnerables y más fácilmente susceptibles a coerción por su situación en ese momento. Como dijeron mis compañeros antes, yo creo que todos somos vulnerables en situaciones especiales y yo diría que el momento de peor vulnerabilidad es el enamoramiento. Pero bueno, los comités éticos y en general yo trabajé muchos años y he trabajado en comités éticos, cada vez hay una tendencia a hacer consentimientos más largos y más complejos, porque hay exigencias internacionales y entonces hay que poner una cosa y otra cosa y hay que cumplir con lo de todos los lugares. Eso hace que el consentimiento pierda su sentido de ser, porque se hace tan largo que ninguna persona lo quiere leer y no lo va a leer cuidadosamente. Y eso es más problemático para personas que están en una situación de salud determinada, que pueden ser vulnerables, porque hace que menos personas entonces tengan la capacidad de ver esta información complejísima, que si se secuencia el genoma humano, que si va para un repositorio, que si después se patentan los genes, y entonces lo seguimos excluyendo y el conocimiento de las publicaciones va a seguir siendo sobre este grupo de población, clase media, generalmente más sanos, ¿verdad? Y sin estos factores que son los que queremos entender. Entonces, además encarece la investigación y al final excluimos a esta población de los beneficios de la ciencia. Entonces, las personas con las mayores necesidades de salud, como indiqué anteriormente, son de las que menos conocemos sobre su condición y sobre su tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este mismo artículo? Normalmente, lo usual es que nosotros partimos, como dice la ley, estas poblaciones son vulnerables. Partimos de que son vulnerables. Lo que dice esta práctica balanceada es que en lugar de partir de que esta población es vulnerable, veamos los proyectos por riesgo. Si son un proyecto de alto riesgo, entonces preocupémonos por la vulnerabilidad. Pero si es un proyecto de bajo riesgo, no nos estresemos tanto. Y porque es peor para ellos violar el respeto a la autonomía y estigmatizar a estas personas que la evidencia dice que sí tienen capacidad de consentir, incluso cuando están en una crisis psicótica. Más lo usual de los comités decimos, entre más protecciones mejor. Pues no. Tantas protecciones como sean necesarias, tan pocas como sean posibles, para evitar este daño que estamos causando por la sobreprotección. Las protecciones se basan en asumir que no tienen capacidad de decisión. La evidencia dice que sí tiene. Entonces, dialoguemos con las personas en situación de vulnerabilidad, que esto se aplica no solo para personas con enfermedad mental, pero también en otras situaciones, ¿verdad? En desventaja social o económica, en grupos más vulnerables, en personas de ciertos grupos, por ejemplo, LGBTI. Dialoguemos con ellos, preguntémosles qué opinan. Y es una queja que yo quiero hacer cuando se discutió la ley y el reglamento. La ley y el reglamento nunca incluyó la participación de los grupos de personas que van a ser los investigados. No se consultó a las asociaciones de pacientes, no se consultó a las fundaciones o a las ONGs. Lo usual es que nosotros somos los expertos aquí sentados, nosotros somos los expertos, los ex, los investigadores, los bioeticistas, son las mejores personas para determinar cuáles protecciones son necesarias.
Y a nivel internacional, como les digo, cada vez se incluye más el tomar el conocimiento de las personas que son las que vamos a investigar. Entonces, las ONGs de pacientes y familiares tienen mucho que decir sobre los beneficios, sobre los riesgos, sobre la privacidad y sobre su autonomía. Dar voz a aquellos más afectados de que una investigación se prohíba o se haga tan compleja o cara que no sea realizable. Entonces hay que tener cuidado con esto de proteger, porque por proteger y agregar requisitos podemos entonces prohibir o dificultar la investigación con los grupos que más lo necesitan. Y de nuevo insistir que las protecciones solo, que digamos que nosotros lo usual, y la ley así lo dice, la ley identifica cuáles son los grupos vulnerables, ¿verdad? Y como insistimos los tres, vulnerables somos todos en algunas situaciones y así es como se debe ver. Si nosotros consideramos que vulnerables somos todos, entonces las protecciones deberían ser universales cuando sean necesarias, porque la investigación tiene alto riesgo. Y eso evita la estigmatización al tiempo que se protegen los grupos de acuerdo al nivel de riesgo. Para terminar, entonces este es un esquema de qué hacer con los grupos más vulnerables. En lugar de partir diciendo este es un grupo vulnerable y entonces requiere protección especial, partir diciendo este es un estudio de riesgo mayor al mínimo, que generalmente lo que se considera es un estudio que el riesgo es mayor que la cita normal, ¿verdad? O una prueba de sangre de rutina. Entonces, además, si la población tiene condiciones o circunstancias que pueden comprometer la capacidad de decisión, el comité puede decidir que hay que evaluar la capacidad. La capacidad se puede evaluar por un proceso de 2 pasos, con un pretamizaje, ¿verdad? Preguntándole a la persona después de que leyó el consentimiento de qué se trata. Y en el caso de nosotros en general, que se hace el mini-mental, entonces también si hay alguna duda sobre la capacidad volitiva, cognitiva o de decisión de esa persona, entonces también se puede pasar un quiz post-consentimiento para ver si se entendió o una serie de instrumentos que miden la capacidad de decisión, que no se están implementando ni siquiera en la práctica clínica en este país. O sea, en este país ni siquiera se está para el acto médico de rutina decidiendo si una persona tiene o no la capacidad. Si tiene la capacidad, se continúa, y si no tiene la capacidad, entonces se puede decidir por un consentimiento subrogado o no reclutar. En general es una decisión conjunta porque la opinión de la persona, aunque decíamos que en ese momento no tiene la capacidad, siempre va a ser importante, aunque el familiar diga que sí o que no, ¿verdad? Va a ser una decisión conjunta. Muchas gracias.